utilizado muchas veces en sus cátedras de literatura infantil, en sus cátedras de introducción a los estudios literarios. Y en el caso de Ángel Hernández, porque acaba de hacer un prólogo para la edición de Isforoso, de los libros de ensayo del año pasado, un magnífico prólogo, un estudio preliminar para esa edición. Como ustedes pueden apreciar, este libro es, yo le llamo la Biblia de la introducción a los estudios literarios y de la promoción de la lectura. Hay otro libro que yo recuerdo que también usábamos, que es el de Rafael Lapesa, que se llama Introducción a los Estudios Literarios de Cátedra. Pero yo, leyendo aquel, usando este, me quedo con el de Camila. El de Camila es una Biblia, es un libro extraordinario. No solamente es unas notas de apreciación literaria, como ella llama, sino que es toda una teoría de los géneros literarios, toda una experiencia de lectura. Es un libro muy teórico, pero también muy didáctico y muy informativo, mucho más que el de Rafael Lapesa. Y por esa razón tiene para mí más rentabilidad pedagógica que el otro. Y porque también en mi experiencia personal, yo siempre lo utilicé en introducción a los estudios literarios en la UAS. Yo recuerdo que en Pucamaima hace poco también lo utilicé en una materia del mismo nombre. Y cuando yo daba clase en la católica también, esa era la Biblia. Ese era el libro que tenía que leer todos los estudiantes de introducción a los estudios literarios, de hacer un informe de lectura, de exponerlo por género. La primera edición que yo conseguí de este libro fue, y la que casi todos conocemos, la que hizo Taller en 1985, que es una edición, yo siempre la recuerdo como morada y blanca, con un cuadro. Luego se hizo esta en el 94, que es amarilla. Oveja Negra de Colombia hizo una azul también, de modo que también es un libro que se conoce en América Latina. Yo no sé si en Cuba se hizo alguna primera edición, no recuerdo. Y luego está la edición de Isfodoso, una edición bellísima que hicieron para los profesores. Y el Ministerio de Cultura en la colección Biblioteca Dominicana Básica también lo reeditó. Y es un libro que nosotros entendemos que en el Ministerio de Cultura debe tirarse de manera masiva. Creo que se está agotando esa edición. Incluso colocarle un cintillo que diga que es un libro que debe usarse o que se está usando en el plan de lectura del Ministerio de Cultura. De ahí la importancia que tiene este libro para los estudios literarios, y que es un libro que se puede usar de texto, pero que trasciende el ámbito puramente académico y escolar. Es decir, que lo puede utilizar cualquier tallerista literario también, que quiera aprender nociones de los géneros literarios, la historia de los géneros literarios, de la poesía, del cuento, de la novela, del teatro, de la biografía, del ensayo. Y al final hay una selección de lecturas que ella hace. Y esta edición de Taller tiene una entrevista que se le hizo a Camila y una cronología de su obra y también una presentación. Por lo tanto, es un libro de una autora que revela una gran cultura literaria, una gran erudición, mucho conocimiento enciclopédico y un gran conocimiento de la historia y de la teoría y de la crítica literaria. Por lo tanto, ese libro yo recomiendo de manera particular que se estudie y que se lea en todas las escuelas, los talleres literarios, los talleristas, los principiantes, etc. Y por esa razón nosotros queríamos compartir este coloquio esta noche con tres figuras importantísimas que yo sé que lo conocen, que lo aprecian este libro. Jenny Montero, autora de literatura infantil, estudiosa de la literatura infantil, de la teoría literaria, de la crítica literaria, del cuento, una autora de una de las antologías que yo más recomiendo, que es aquella famosa Cuentística Dominicana de Jenny Montero, que tiene una teoría, una historia y una antología del cuento dominicano. Y el caso de Julio Cuevas, que también ha escrito y ha reflexionado sobre el fenómeno de la teoría literaria y de la enseñanza de la didáctica de la literatura, y que acaba de publicar un artículo en Acento sobre este libro, una reseña. Y Ángela Hernández, que es también una estudiosa de la literatura y una admiradora de Camila Enríquez Ureña, obviamente, y de Salomé Ureña, de la familia Enríquez Ureña. De modo que estamos ante tres grandes expositores
que nos van a deleitar esta tarde y de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que hayan aceptado la invitación y de que participen, de que expresen sus opiniones, sus puntos de vista sobre este libro, su importancia, su contenido y al final permitir que el público pueda formularle preguntas, participar, interactuar, como dijo Julio al principio, y también retroalimentarse de esta magnífica obra que es Invitación a la Lectura, Notas sobre Apreciación Literaria. Vamos a empezar, yo creo que con Jenny Montero, ¿verdad? Yo creo que en ese orden pudiera ser, ¿verdad? Y Julio, que es el hombre, pudiera ser el cierre. Yo le doy mi espacio a Jenny, que siempre es mi jefa. Jenny, pudiera ser Ángela y Julio Cuevas al final, con la salvedad de que son 15 minutos de exposición y al final sí, pues, no habrá preguntas de parte de los oyentes y de las personas que están en línea esta tarde maravillosa de febrero, posterior al día de San Valentín. Así que adelante, Jenny, vamos a escuchar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos y gracias a todos los que están presentes en esta maravillosa invitación. Fíjate, mi trabajo es una lectura de este libro que ya tú has ponderado bastante. Yo no suelo incursionar mucho en los datos biográficos de la autora porque yo cuando hablé con Valentín, le dije, Valentín, ¿qué tiempo tenemos? Me dice, bueno, son 15 minutos, pero siempre uno tiene que tomar en consideración que esos 15 minutos hay que sacarle provecho. Pero yo sí, siempre he dicho que esta es una autora para uno admirarla, conocerla y entender qué es lo que propone en su obra. En el 1992, yo estaba en Estados Unidos cuando Andrés L. Mateo publicó un libro de ensayos muy bueno sobre Camila Enríquez, que se tituló Camila Enríquez Ureña, La virtud de un anonimato. Y yo leí ese libro y me pareció tan interesante que yo decía, pero este es el libro, porque habían ediciones. Tú sabes, yo tenía en mi biblioteca una edición de ese libro, pero yo no conocía, yo lo sé. Quizás Ángela sí, pero porque tiene un bagaje muy amplio. Pero yo no conocía toda la vida tan interesante de Camila Enríquez Ureña. Luego, Banreserva publicó una colección muy completa y ahí sí yo tuve la oportunidad de estudiar en conjunto una serie de textos puntuales para yo entender aún más en qué consistía Invitación a la Lectura. Resulta que como a mí me interesaba mucho, sobre todo el proceso de lectura, porque en ese tiempo estaba inmersa en la creación de libros de lengua y literatura. Y en el ensayo, yo hice unas notas. Vamos a compartirla, porque creo que la relación sería mucho más interesante de esa manera. Invitación a la Lectura es un ensayo cuyo estudio revela el papel fundamental del acto de lectura y la enseñanza de la literatura en su doble función, que es saber y placer, en la construcción identitaria del sujeto social. Es el único de sus textos que llegó a editarse en forma de libro, llegando a tener varias ediciones. Es un libro abierto, eso es para mí. Es un libro abierto que al leerlo ayuda a seguir pensando en una fecunda labor docente realizada con los criterios correctos. La obra se recomienda como un instrumento valioso al servicio de la formación del docente y además como una lectura-estudio beneficiosa en todos los aspectos, sobre todo en el desempeño pedagógico. La obra describe un curso con clara finalidad pedagógica, que no nos engañe su aparente sencillez ni su tono. Se percibe un riguroso desarrollo temático de complejidad creciente, acompañado de una estrategia de fina argumentación, que fija posiciones muy claras respecto a la enseñanza de la literatura. Mediante una acertada selección de textos de autores representativos, explica atinadamente el concepto tratado. Discurre apropiadamente acerca de las diferentes acepciones de la palabra literatura, las diferencias entre los diferentes tipos de discurso, la intención ética y la intención informativa.
puntualiza en el lenguaje literario la selección de los significantes en función de las impresiones y los sentimientos que se propone el escritor o autor despertar en el lector. El empleo sistemático de los recursos estilísticos, la oralidad y los recursos. Las formas del lenguaje literario, prosa y verso, y sus valores estéticos. Asimismo, la estructura genérica, teatro, poesía, novela, carta, ensayo, servirá de herramienta para la selección de lecturas y su organización, así como proporcionar al estudiante una pertinente y precisa explicación acerca de los géneros literarios y las claves para caracterizarlos y leerlos apropiadamente. Siguiendo con matices propios la perspectiva de maestros del pensamiento latinoamericano y humanista como Andrés Bello, Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, su hermano, Camila propone nuevas claves para la configuración de un modelo novedoso de la enseñanza de la literatura, especialmente de la lectura. La obra parte de una óptica plural basada en diferentes soportes textuales, como son conferencias, seminarios, clases, disertaciones y trabajos sobre los clásicos, la cual hace abierta, comprobable y novedosa sin dejar atrás su erudición. Yo me atrevo a afirmar, como lo digo aquí, que ese trabajo, invitación a la lectura, es el producto de un trabajo de investigación de acción en aula, porque fue llevado a cabo durante 30 años y sus notas son crecientes y van puntualizando. Entonces, uno, si ha estado relacionado con este tipo de investigación, sabe que es un proceso áulico que necesita verificar los diferentes actores, tanto en el proceso de lectura como el proceso de lectura para aprender y enseñar a aprender literatura. Cuando ella dijo, vengo a enseñar a leer, señores, eso es una carta de batalla, porque la lectura era lo que se necesitaba en el tiempo que ella se incorpora de lleno al proceso revolucionario cubano. Es decir, ella necesitaba crear ese lector inteligente que fuera capaz de construirse como sujeto social en esa nueva realidad que le tocaba vivir. Entonces, es esa invitación a la lectura, un trabajo que, como tiene un tiempo largo de data, pues se pudo ir enriqueciendo. Yo puedo anotar las marcas, porque lo dicen los papeles de Camila Enrique Sureña, las marcas que tiene el discurso, cómo va ampliando, cómo hay un detalle que luego va redundando en favor y se va ampliando. Eso es sencillamente porque el trabajo se iba realizando en la medida en que se iba desarrollando con los diferentes actores del proceso. Luego, ¿por qué hay que formar en el alumno la costumbre de la buena lectura? Es otro de los pilares que opinaba Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes y otros pensadores. Hay que formar al sujeto en la buena lectura. Y la respuesta está ahí mismo. Y dice, porque es uno de los principales caminos para mantenerse en contacto viviente con la cultura universal. Lecturas y lectores, como decía Pedro Enrique Sureña, se convierten así en el centro de una reflexión de alcance teórico, ideológico y estético. Esta reflexión en el contexto de esta obra es la clave de un lector proactivo, inteligente, capaz de leer una obra y asumirla. Tanto Camila como su hermano Pedro, en su calidad de docentes, insisten en que solo la lectura permite al hombre alcanzar la cultura universal, como ya he dicho. Y según Alfonso Reyes, porque fíjate, esto tiene una connotación. Creemos que cualquier cosa se puede leer. No. Ellos afirmaban que todo estudioso de la literatura debería leer un listado de obras significativas. ¿Qué quiere decir eso? Que debería haber un canon, debería haber una obra, como tú dijiste, Basilio, una obra que debería leerse obligatoriamente de alguna manera. No me gusta la palabra obligatoria, pero ustedes saben, en este contexto. Para la autora, enseñar literatura es enseñar a leer y cultivar en otros el gusto por la lectura. Al mismo tiempo, enseñar a leer supone una adecuada orientación, un acompañamiento que a juicio de los teóricos de la lectura recibe el nombre de mediador. Porque hay que extrapolar, hay que contextualizar este libro, Invitación a la Lectura, con las nuevas teorías de lectura. Cada movimiento, como sabemos, cada movimiento necesita un lector distinto. Y cada movimiento literario también necesita o precisa de una estética de la lectura, de un producto de lectura. Entonces,
ahí viene la figura del mediador. ¿Quién es el mediador? El mediador es el docente. El mediador es el bibliotecario. El mediador es el editor. El mediador es el escritor que presta un libro. El mediador en el club de lectura o en el taller literario es quien te sujeta en una situación de lectoría. Ese mediador, ¿cómo se llama? Bueno, ella decía, hay que facilitar a los estudiantes su apego o su apego y su rendimiento a una situación de lectura. Pero el mediador supone, como ella lo hizo, como ella lo dice y como ella lo explica en el curso, establecer una relación de lector a lector. Es decir, ella era lectora y el lector recibía esa impresión, creando espacios de igualdad en la situación didáctica, disminuyendo la relación de verticalidad o de superioridad, creando vínculos de afecto y de respeto. Entonces, ustedes saben lo que dicen. ¿Cómo un estudiante va a leer una obra si su profesor no la está leyendo con él o no la lee con él? Entonces, ahí no funciona si no existe ese mediador. Un docente mediador en franca disponibilidad de escuchar, compartir, de recibir las experiencias, las dudas de los estudiantes lectores. Con esta mediación pone el interés principal en el papel del lector y cambia el modo de recepción de los lectores ante el texto literario. De esa forma, la tradicional lectura de una sola respuesta pasaría a ser un ejercicio de fusionar la anticipación o expectativa del lector y las experiencias o saberes previos del lector. Es decir, en vez del lector reproducir literalmente lo que está escrito, crea una lectura rica en la construcción de significados. Eso es lo que todo el mundo quiere en una clase de enseñanza de la literatura. Señaló la autora además, o señala en sus notas, en cuanto a los diferentes tipos de lectores y lecturas, ella puntualizó, señores, yo he estado inmersa por más de 30 años en lo que es la lectura y los actores del proceso lector. Y yo he encontrado en el libro de Camila Enríquez, estudiándolo con mucho cuidado, los diferentes tipos de lectura. ¿Cuál es la lectura que ella propone? ¿Cuál es la lectura que rinde beneficios? ¿Y cómo es el lector de un libro? ¿Por qué nosotros en la clase de literatura tenemos un ensayo y lo proponemos, lo leemos? En el caso mío, lo leemos. Vamos descubriendo cosas. Y hay 4 personas que sí llegan a una especie de rica comprobación de lectura y otros no pueden. Pero es normal. Ella dice, cada lector a su particular condición estará en disposición para apreciar ciertos aspectos y formas literarias mejor que otros. Sin embargo, en vez de rechazar el acto de lectura, esto es lo que debe permitir al estudiante tener conciencia de su condición lectora y escoger libros que le ayuden a su crecimiento espiritual y que sienta satisfacción en ellos. Algunos estudiosos de invitación a la lectura y de los hallazgos realizados de la práctica docente por la intelectual podrían haber anticipado algunas de las tesis fundamentales de la estética de la recepción. Acuérdense de esa teoría de Robert Jauss, que entendía que la historia de la literatura es un proceso de producción y recepción estéticas que se materializa en la actualización de los textos. O sea, tú no vas a enseñar literatura con teorías, tú vas teoría, práctica, lectura. Eso es lo que sucede. Pero el lector es quien lleva a cabo esa responsabilidad. Es decir, vamos a quitar el docente de esta posición que tiene tan estructurada y vamos a convertirlo en un lector que lee con sus estudiantes en el mismo espacio de lectura. Eso. El propósito de la enseñanza literaria, decía Camila, es orientar al estudiante en el oscuro mar de la palabra. Y esa es la segunda parte de este ensayo, que me gusta muchísimo porque me ha servido más de una docena de veces para reorientar antologías de lectura que llegan a mi mano para ser revisadas o para lo que fuere. Podríamos tal vez agregar nosotros también de la palabra escrita, que es el camino hacia el mundo del libro, el sendero que conduce a los grandes clásicos, a la consecución de estos ideales elevados de que hablaban Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes. Yo he leído algo ahí sobre el elitismo y esas cosas, pero yo preferí centrarme en lo que yo por mucho tiempo he encontrado y recomiendo a todos esos estudiantes que hacen tesis
Y esas investigaciones, que hay cientos de investigaciones sobre Camila Enríquez Ureña, que es una maravilla. Como decía ella, asumir la enseñanza de la lengua, simultáneamente motivar la atención del usuario lector hacia el despertar de su sensibilidad estética en los diferentes planos de la connotación. Ese es el artístico, sensorial, afectivo, emocional. Realizado de esta forma, la enseñanza conduce a la función social de formar lectores, lectoras y productores y consumidores responsables de textos vinculados con los usos de la lengua escrita. La literatura enseña y al mismo tiempo puede ser fuente de placer y de goce. ¿Podría relacionarse esta parte, esta pequeña parte que ella trabaja en su ensayo, con, como lo describe la autora, con la lectura autotélica, con esa nueva forma de leer y de aprender y de llevar la vida, que es la autotélica? Y yo respondo que sí, porque según su propuesta académico-docente, se lee y se aprende en el camino y la acción misma produce placer en el lector. A todos ustedes les ha ocurrido eso, que sienten un placer que no los deja vivir, que tienen que ir a ver esa obra porque ese placer y ese goce está en una región del cerebro que no sabemos cuál es, pero que la conocemos. Dice, la lectura aúna experiencias estéticas, lúdicas y pedagógicas. Y el docente y el lector tienen la obligación de descubrir esos aspectos en el trabajo cotidiano, continuo. El lector asume su pensamiento no como un producto fijo, sino como un proceso activo, en revisión constante, entendiendo la literariedad de la literatura como algo inherente y consustancial a ella misma. Siempre en mis clases yo ando con un glosario de palabras, así mismo como comienza el libro. Y yo digo, tenemos que comenzar así porque realmente hay que tener una pertinencia de un glosario que nos oriente. Porque hay que reconocer que yo lo que hago es, por ejemplo, tratar de enseñar a aprender literatura. Y yo me mantengo en mi perfil y digo esto. Y muchos profesores que están conmigo también hacen esto y lo aprenden. Porque para enseñar a aprender hay que tener cierto rigor. Y este libro te dice hasta cómo. Además de tratar acerca de la doble función de la literatura, el ensayo advierte sobre otros tipos de lectura y su pertinencia o inadecuación en el ámbito académico. En definitiva, la autora en el curso de iniciación a la enseñanza de la literatura se decanta por dos tipos de lectura primordiales: la lectura inferencial y la lectura crítica. Esos son los dos tipos de lectura. La primera está presente desde que tú comienzas a leer el ensayo y cuando tú lees cada uno de sus ensayos. Es como una meta comprensión de su quehacer literario y su quehacer como crítica. La inferencial constituye la lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las inferencias se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. Las relaciones se establecen cuando se logra explicar las ideas del texto más allá de lo leído o manifestado explícitamente en el mismo, sumando información, experiencias anteriores, a los saberes previos para llegar a formular hipótesis y nuevas ideas. La lectura inferencial se reconoce por inferir detalles adicionales, ideas principales no explícitas en el texto, predecir acontecimientos sobre la lectura e interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. Todo eso que yo he mencionado son estrategias de lectura que favorecen a un lector crítico, inteligente, proactivo y sagaz, al mismo tiempo que comienza a dominar la estructura del discurso que lee. Y ahí mismo, como tiene un portador diverso de textos, ve cuentos, novela, poesía, ensayo, cartas, etc. La lectura crítica es la lectura de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada y sustentada. Todos los ensayos son lecturas modeladas, todos los ensayos que contiene ese libro, todo ese desglose. Y yo leí con mucha atención el prólogo que escribió Ángela. Te felicito, es un prólogo buenísimo, a mí me gustó. Y ahí dice una parte que dice granos de saber. Mira, no se me olvida más nunca. Pero la verdad es que sí, todo ese andamiaje te muestra a ti el bagaje del dominio de un proceso
del que ella sabía para dónde iba, que uno generalmente no llega hasta ahí. ¿En qué lectura no cree Camila Enríquez a partir de su lectura y análisis? En la literal, señores. Ella no cree en la literal o eferente, es la que prevalece en los medios académicos. O sea, la lectura de una única respuesta. La lectura que el estudiante no tiene derecho a más que a buscar información puntual del texto. Es un nivel muy básico de la lectura, pero ¿será que nuestros estudiantes llegan con este nivel muy básico? Que te piden una guía para leer, que te piden, dame un cuestionario. Y tú le dices, no, vamos a leer a discutir. Entonces, porque están en esa lectura literal o eferente. Es un libro abierto, invitación a la lectura, te motiva a pensar. Con esta obra, Camila Enríquez, al mostrar cómo se debía enseñar literatura, se convirtió en el modelo por excelencia que plantea Aristóteles en su obra. Aristóteles habla del ethos, del pathos y el logos en la enseñanza de la literatura. El ethos se refiere a la autoridad del orador, a la honestidad, a la bonhomía del orador. El pathos a cómo el lector o receptor se liga a esto, y el logos a esos elementos o argumentos propios del conocimiento. Díganme ustedes si esos tres elementos no están presentes en esa obra a granel. Finalmente, queremos decir que Camila Enríquez Ureña fue una verdadera maestra que supo enseñar aprendiendo, forjando una novedosa visión del arte de leer y de la enseñanza de la literatura y creando nuevos lectores durante más de una generación, tanto en Cuba como en los diferentes países donde ejerció su magisterio. En palabras recogidas en Invitación a la Lectura, leer y enseñar literatura es realizar una lectura estética, es disfrutar de la creación y de la existencia de mundos simbólicos a los cuales solo puede llegarse a través de la palabra. Estas son mis notas. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jenny. Gracias. On time. Vamos a seguir con Ángela Hernández. Ángela, adelante. 15 minutos. Adelante. ¿Ya? Ángela. ¿Sí? Ok. Ya. Ya, sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, lo primero que me gustaría es un poco hablar un par de minutos sobre Camila Enríquez Ureña para contextualizar el libro. Camila Enríquez Ureña se consideraba a sí misma profesora. Ella decía, yo no soy nada más que profesora. Mi vida es enseñar y todo lo que hago es en función de que soy una profesora. Ahora bien, eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, Camila Enríquez Ureña primero es una erudita. Es una erudita. Es historiadora. O sea, sus conferencias y sus trabajos sobre la mujer en la colonia, de la que María Zambrano, incluso hay una carta de María Santa la filósofa, que bueno, que todos admiramos, que es, ¿verdad?, lo último. María Zambrano, una que asistió a una conferencia de ella, diciéndole lo impresionada que estaba, ¿no? Que se carteaba con Juan Ramón Jiménez y con Zenobia, la esposa del poeta, el premio Nobel, y que residía en ese tiempo, en esos años en Puerto Rico. Es una investigadora. Es una investigadora acuciosa y rigurosa. Es una estudiosa de la literatura, como lo prueba sus estudios sobre la Divina Comedia, sus estudios y sus conferencias sobre la Divina Comedia. Es una conferencista de primera. Es editora. O sea, hay bastante documentación sobre su trabajo con el Fondo de Cultura Económica. Pedro Enrique Ureña y Daniel Cosío Villegas idearon una gran colección
de literatura americana, biblioteca americana se iba a llamar, ¿no? Y el diseño de todo eso estuvo a cargo de Camila Enríquez Ureña, y era la única persona en la que Pedro Enríquez Ureña y Daniel Cosío Villegas confiaban para llevar a cabo ese proyecto, que llegó ella llegó a desarrollar toda la concepción y llegaron a hacerse algunas de las publicaciones, entre ellas el Popol Vuh. Esta mujer es una ensayista, y para mí es una de las ensayistas principales del Caribe, y es una expresión de ese genio femenino que empieza a manifestarse después de un siglo de lucha por derechos políticos, por derechos ciudadanos, que esa inteligencia tiene la oportunidad de formarse, de acceder a estudios superiores, de acceder al bagaje de todo el bagaje de la humanidad. Entonces, esta Camila Enríquez Ureña tiene una formación profesional rigurosa. En un periodo, Pedro Enríquez Ureña, porque le llevaba bastantes años y la protegía. Y en Cuba, Pedro Enríquez Ureña era el profesor de literatura de Camila Enríquez Ureña, jovencita ella, todavía en el bachillerato, su base literaria la da Pedro Enríquez Ureña sistemáticamente, y el papá mientras el papá le enseñaba francés, y ella estaba haciendo, bueno, su bachillerato. Pero esta mujer tiene una formación extraordinaria, es una erudita, y así que hay que verlo. Entonces, miles de páginas, después que ella murió, se encontraron miles de páginas escritas por Camila Enríquez Ureña, incluso poesía. Si me da tiempo voy a leer un poema, pero muy duro, Pedro Enrique y Max y Juan Ramón Jiménez, criticándole la poesía porque ya se la mandó primero a ellos, parece que nunca la publicó, pero incluso era poeta. Hay que leer sus diarios, sus anotaciones, para saber qué erudita era. Por ejemplo, cuando va a un museo en Italia, los apuntes de ella, del arte que está mirando, ¿no? Cuando va a ofrecer una conferencia en Argentina, señora, Argentina, sabemos lo que es, o sea, cómo la percepción que tienen los intelectuales de allí, de su autopercepción, ¿no? Y Camila Enríquez Ureña, pues se ganó el respeto de todo el mundo. Se quería hacer esta introducción para decir que yo creo que todavía nos falta conocer el 90% de Camila Enríquez Ureña. Hay que investigar, hay que trabajarla por aspectos. Es una cantera de temas. Y lo segundo que quiero decir en relación a bueno, es profesora en Poughkeepsie, en Vassar College, en Poughkeepsie. Sus años de docencia universitarias principales fueron en Poughkeepsie. Ahora, ¿qué es Vassar College? Yo he estado en Vassar College 2 veces. Vassar College es la Universidad de Estados Unidos donde iba la crema de la sociedad norteamericana de mujeres. O sea, ahí estudió Jane Fonda, ahí estudió Meryl Streep, que me hicieron, ahí todavía hay un salón donde las estudiantes tienen que bajar a las 4 de la tarde a tomar el té, y hay un pianista que toca el piano. Y me hicieron, dicho sea de paso, una anécdota de Jane Fonda, que en una ocasión bajó al té sin los guantes largos que tenía que llevar las estudiantes. Entonces le dijeron que ella no podía estar en el salón sin los guantes. Entonces ella subió y dijo, no hay problema, ella subió a su aposento y bajó con los guantes, pero sin nada más. Entonces, Vassar College es una universidad de gran prestigio en Estados Unidos. Queda en Poughkeepsie, que a 2 horas de Nueva York. Ahí enseñó Camila Enríquez Ureña desde 1942 hasta 1959.
solamente creo que tomó un año, en esos 17 años, tomó un año para trabajar en el proyecto de que Pedro Enríquez Ureña y Daniel Escocío Villegas le habían responsabilizado, le habían convencido que esa biblioteca americana que iba a rescatar, ¿verdad?, lo mejor de las raíces de la literatura americana. Entonces, Camila Enríquez Ureña puede jubilarse y vivir a sus anchas y con toda la comodidad en Estados Unidos cuando triunfa la Revolución Cubana. Se va a Cuba, me imagino que con una ilusión grandísima. Y quiero referirme a lo siguiente. Voy a leer esta notita que yo hice al prólogo mío para contextualizar. Dice, según se ha dado a conocer en publicaciones anteriores, Invitación a la Lectura reúne el ciclo de conferencias que ofreció Camila Enríquez Ureña a inspectores y asesores del Ministerio de Educación de Cuba en 1964, que yo siempre he creído, no sé por qué nunca lo han hecho, porque el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior no reúne lo mejor que hay, lo mejor de que nosotros dispongamos y que haya en el Caribe para trabajar, por ejemplo, ciclos de conferencias con los profesores a ese nivel. O sea, si los profesores, por lo menos al nivel, vamos a decir, de los inspectores, de los, no sé cómo se llaman ahora, hay muchas denominaciones. ¿Ustedes se imaginan un ciclo de conferencias que hubieran recibido de Manuel Rueda? No había nadie que conociera mejor esta cultura con una visión más plural y más amplia que Manuel Rueda. O que hubieran tenido un ciclo de conferencias con Manuel del Cabral, con Pedro Mir, con Aida Cartagena. Pero no, nosotros siempre subestimamos a lo nuestro. Entonces eso, a los docentes, porque ahí es que hay que trabajar. Yo siempre he dicho que, yo siempre estoy abierta ahí a cualquier charla que me invitan, encuentro con estudiantes en escuela, en politécnico, en lo que sea, pero siempre he visto que lo provechoso que puede ser si uno puede encontrarse con los maestros, con las maestras, ¿no? Sería interesante recordar algunos elementos del 1964, este ciclo de conferencias. Sería interesante recordar algunos elementos del contexto. O sea, Camila Enríquez Ureña está en Cuba, está en el corazón del sistema educativo de Cuba, tratando de, no sé si lo logró, no sé si se frustró en algún aspecto, porque eso es complejo y es duro, ¿no? En 1964, ¿qué está pasando? A veces nos olvidamos que ya en ese momento había el bloqueo total a Cuba. Camila Enríquez Ureña se había pasado buena parte de su vida siendo maestra, siendo profesora en Vassar College. En algún sentido positivo voy a decir élite, porque no lo voy a decir negativo, porque esa élite de mujeres que se formaron ahí son muchas mujeres grandiosas. Pero se va a Cuba y cuando Cuba ya está en un conflicto que todavía ahora perdura con los Estados Unidos y ya tiene el bloqueo económico total. No podemos olvidar la atmósfera hostil de la Guerra Fría que permeó todo en ese periodo, los arsenales nucleares, el convenio firmado por Fidel Castro con la URSS, la toma de partido de los intelectuales en América Latina y el Caribe, los movimientos pacifistas, anticoloniales, feministas, juveniles y de derechos civiles que cobraban fuerza en esos años. El talante de la conferencista dominico-cubana contrasta con un entorno en el que cunden circunstancias perturbadoras, pero es factible deducir que no le es de ningún modo ajeno. O sea, nada de lo que está pasando le es ajeno a Camila. Sin embargo, en la atmósfera de estas conferencias hay una ecuanimidad y una serenidad que solamente las logran ciertas personas
con un grado de sabiduría, que han llegado a un nivel de su vida, con un grado de sabiduría, que pueden ver más allá incluso de todas las circunstancias. Invitación a la lectura, este ciclo de conferencias, que son más que un ensayo, ¿cuántos son? 11 ensayos. Son 11 ensayos. Creo que hay que trabajarlo así, porque cada ensayo es un mundo. Porque cada ensayo, si lo leemos con detenimiento, nos va a llevar a muchas obras y a muchos autores. Por ejemplo, algo que un autor que yo descubrí y que me ha interesado leyendo Invitación a la Lectura es Émile Auguste Chartier, Alain o Alain, que ella lo cita de manera permanente, que fue un filósofo francés, de alguna manera casi contemporáneo con ella, porque murió en el año 51, que tuvo una gran influencia, sobre todo en la filosofía de la educación, sí, que fue la persona más influyente de Simone Weil. Bueno, así lo sabe quién es Simone Weil. No sé si se pronuncia así el Weil. Simone Weil. Weil. Bueno, yo lo pronuncio como Weil, porque yo la W no la pronuncio como B, pero Simone Weil, esa filósofa, teóloga, revolucionaria, que fue incluso se integró a los luchadores antifranquistas en España. Y esta mujer, que es sumamente influyente, es una de las genios femeninos, porque si digo genios tengo que decir femeninos, no puedo decir genios femeninas, ese es el tema del lenguaje, del siglo XX. Y o sea, que este maestro, Simone Weil, es también maestro de Camila Enríquez Ureña. Y ese genio de Simone Weil, yo lo veo en otro terreno en Camila Enríquez Ureña, como lo veo en otras mujeres que en ese tiempo afloraron con esa inteligencia, con esa sabiduría, con esa erudición tan completa. Es importante saber que esto es un curso completo de literatura. Esto es un curso completo de literatura. Solamente yo, mientras leía los distintos ensayos, fue como si estuviera mirando y escuchando a Camila Enríquez Ureña en una profunda, interesante y fantástica conversación con poetas, novelistas, filósofos, educadores, que indican los conocimientos enciclopédicos de esta maestra, ¿no? Esta maestra que nos invita a un banquete sin fin. Clásicos contemporáneos, antiguos, vanguardias, todos se mueven con naturalidad en la voz y la pluma de la autora del arte de leer. Homero, Cervantes, Alfonso Reyes, García Lorca, Virginia Woolf, Milton, Virgilio Eliot, Shakespeare, Montaigne, Unamuno, Víctor Hugo, Menéndez Pidal, Juan Ramón Jiménez, Dante, Francis Bacon, H.G. Wells, José Martí, Rubén Darío, Maupassant, etcétera, ¿no? Visiones sutiles y poderosas discurriendo en una duración propia de comunidad sin fronteras, porque eso yo creo que somos todos los escritores de todos los tiempos, una comunidad sin fronteras de tiempo ni físicas, de la que forma parte Camila Enríquez Ureña en calidad de anfitriona, creadora de saberes y edificadora de puentes hacia nosotros. Hemos de confesar que extrañamos en este concierto más voces femeninas: Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de Ávila, Gabriela Mistral, Carmela Foret, Charlotte Bronte. Esa, lo digo yo, que extrañé un poco esa voz femenina, como he extrañado en todo lo que he visto de Camila Enríquez Ureña las escasas referencias a su madre, a Salomé Ureña. Sí, eso me ha extrañado. Entonces, yo me imagino que se me está acabando el tiempo, es tanto lo que hay que decir, pero yo quiero enfatizar algo.
Camila Enríquez Ureña habla de un lector en libertad, un lector al que hay que respetarle su independencia. Y yo creo que el gran pecado de la enseñanza literaria es que no respeta la independencia y la libertad del lector o la lectora. Te quieren decir, o sea, yo no voy a mencionar los nombres, pero yo intenté ir hace muchos años como oyente a una clase de literatura inglesa en la UAS y fui como oyente, ¿no? Yo me retiré porque es imposible, o sea, lectura de tal cuento de Edgar Allan Poe, idea central, tal cosa, técnica, tal cosa. Y yo les digo a los otros compañeros cuando están repasando, digo, no, pero eso no es así, vamos a leer, léanse el cuento libremente, amor, ¿cuál les parece a ustedes que es la idea que más le ha tocado? No, si nosotros nos ponemos, él nos ha puesto en los cursos anteriores, nos puso idea central tal y tal y tal, y si uno no le pone la idea central que es de esa novela o de ese cuento, te pone un 0 en ese tema. Y yo dije, pero eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Borges dice que enseñan poesía los que no tienen sensibilidad con la poesía. Muchos, yo no diría, no se puede absolutizar, pero mucha gente enseña literatura sin tener sensibilidad con la literatura. Y esa sensibilidad tú no se la puedes implantar a nadie. Tú no le puedes poner un implante. Esa sensibilidad hay que desarrollarla desde pequeño. Nosotros tenemos problemas con que los estudiantes lean en la universidad un libro de 100 páginas y quieren como dice muy bien Jenny, quiere que les den una guía. O sea, quiere que les den un método para leer un libro. Pero es que lo que ustedes reciben en la universidad es el resultado de una escuela sin lectura. Porque, mira, Alain, que influyó mucho a Simón Weil y a Camila Enríquez Ureña, decía que basta que se enseñe geometría y poesía. Él decía que basta que se enseñe, hay que leer lo que él entiende por eso, ¿no? Él decía, bastaría que se enseñe geometría y poesía. Y Camila Enríquez Ureña, con Alain, porque eso no es una idea solo de ella la asume y la desarrolla, dice, educar es enseñar a leer. Es enseñar a leer. Borges en sus 7 conferencias, creo que es en la de poesía, dice que cuando él era profesor de literatura, él ponía a los estudiantes a que leyeran el libro que quisieran. Y decía, si ese libro no te gusta, pues ese libro no lo escribieron para ti. Y a estas alturas, yo no leo un libro que no me guste, no me importa que sea un clásico. Y no me importa que sea un bestseller, y no me importa que todo el mundo lo lea. Si a mí no me gustó el libro, cuando hay millones de libros. Alain decía también que, con razón, Camila lo cita tanto, Alain decía, basta que se lean durante la vida 100 libros. Le decía a sus estudiantes, basta que ustedes lean 100 libros en toda su vida y que lo relean. Entonces, un estudiante le dice, ¿pero qué? ¿Va uno a repetir un libro una y otra vez? Dice, no, es que va a ser distinto cada vez que ustedes lo leen. Y es verdad, relea uno el Quijote, o relea uno 100 años de soledad, que uno leyó jovencita. Para que es otro libro, cada vez es un libro nuevo, si es un gran libro, por supuesto, ¿no? Entonces, placer versus obligación. Insisten, saber y placer. Si no hay placer en la lectura de literatura, yo no estoy hablando de química o física o matemática o ciencias sociales, y creo que también en eso, porque hay libros y libros de historia. Hay libros de historia que uno lo lee con placer, hay libros de historia que son un ladrillo, que uno dice, bueno, pero este libro sí, como hay libros de teoría literaria y de todo, que son ladrillos, mientras que hay otros libros que son un encanto. Por lo menos
para el gusto de uno, tal vez para otra persona eso se invierte. Entonces, placer. Y ese placer, ¿cuándo es que hay que desarrollarlo? Es en los 3 años, los 4 años, los 5 años, los 6 años. Después, yo creo siempre en la plasticidad del cerebro, que ahora se confirma cada vez más. Y yo creo que una gente puede empezar a leer a los 70 años, pero va a ser por gusto, o a los 50. Pero siempre que se respete su libertad como lector, que es una idea. Ella cita a Virginia Woolf, que tiene un libro sobre ese tema. Virginia, que lo pueden bajar porque está en internet, sobre el tema de la libertad del lector o de la lectora. Entonces, es más importante cumplir un programa que dice muchísimos temas de normativas, o es más importante que se lea en un semestre 6 libros y que conversemos de esos libros. A mi nieta, que tiene 6, 7 años, la escuela puso a leer al papá porque tenía que llevarse. Está en un Montessori en México. Cada semana la niña tiene que llevarse un libro. Antes de saber leer, el papá y la mamá tenían que leer el libro que ella llevaba porque tenían que leérselo a ella. Cada semana un libro. Y hay sistemas educativos que son, no me recuerdo dónde, porque a mí me pareció fascinante, que es la lectura de X número de libros. Bueno, no te van a decir son estos 10. Tú vas a leer 10 y te dan a escoger dentro de, digamos que tú le vas a escoger que vas a leer en el semestre 10 o 15 libros y le das un repertorio de 300 libros para que tenga un buen margen de libertad. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángela, por traer a colación tantas ideas, con tanto entusiasmo como tú pusiste. Claro, obviamente, tú eres una Camila enriqueoreñista en ese sentido, un estudioso de su obra. Ciertamente, creo que ahorita habló, creo que Jenny, de que el Banco de Reservas efectivamente publicó sus obras en 10 tomos. Sí. Lo que pasa es que se agotó rápidamente, no parece. Pero es muy importante mantener vivo su legado. Esa colección, exactamente. Sí. Quizá la limitación que tiene este libro de Camila, a lo que no nos hemos referido, quizá Ángela lo pudo advertir, es que es un libro del 64, se publicó a principios de los 70, y ella era una mujer muy clásica, y por lo tanto los autores que ella leyó y que reivindica y defiende son autores clásicos, griegos, greco, latinos y españoles, ¿no? Y muy pocos latinoamericanos, así como ustedes pueden observar en esta propuesta de lectura, en esta selección que ella plantea. Pero sí ustedes pueden apreciar cómo ella desarrolla toda una idea en cada género literario. Le dedica 2 capítulos a la poesía, 2 a la novela, 1 al teatro, 2 al teatro, 1 a la biografía, otro al ensayo, y 2 a la lectura, al arte de leer. Es decir, en cierta medida, ella demuestra una gran erudición, como dijo Ángela, un gran conocimiento de la cultura clásica, pero también escribe tan claro, es una belleza como ella expone, define ideas y conceptos de una manera muy espléndida, didáctica, refrescante, que también incita a la lectura. Eso es muy importante. Ángela hablaba de Alain, que fue el maestro de Sartre, pues, si no lo sabían, fue un pensador muy importante en Francia, con una serie de libros que se llama Proposiciones. Yo usé un libro una vez en clase de él que se llama Sistema de las Bellas Artes, que para mí era muy importante. Cuando se habla de este señor, que él tenía un nombre, como dijo Ángela, pero como lo conocían era como Alain. Realmente parece que influyó mucho en Camila. Habla de Dryden, de muchísimos pensadores, Rousseau, que influyeron mucho en Camila, y que en gran medida también es una propuesta de lectura que ella hace para invitar. Este libro es un ABC, una especie de ABC de la lectura, que sirve para estudiantes, pero también sirve para intelectuales. Cada capítulo es una gran defensa, cada capítulo tiene una gran base teórica en relación a cada uno de los géneros literarios. Vamos a escuchar a Julio Cuevas, que con él concluimos este ciclo de coloquio, a ver cuál es su punto de vista, su reflexión
su experiencia de lectura de este magnífico libro que estamos discutiendo esta noche. Adelante, Julio. Buenas noches, amigas y amigos. He aprendido bastante con esas dos intelectuales que me antecedieron y me siento ser un privilegiado en este coloquio. Las notas mías están fundamentadas en un enfoque metodológico. Ver y plantear invitación a la lectura como un llamado metodológico y técnico hacia una nueva mirada en la enseñanza, entre comillas, esa enseñanza, porque realmente no es enseñanza, de la literatura. Y aclaro por qué no es enseñanza, sino que es una convocatoria al sujeto para que aprenda desde la literatura a vivir y a vivirse. Repito, es una metodología no para la enseñanza, sino que convoca al sujeto a vivir y a vivirse desde la literatura. Yo no voy a hablar sobre Camila, porque una semana no es suficiente para hablar de Camila. Yo simplemente voy a decir que se trata de un texto que es, en grandes rasgos, una metodología que tiene que ser asumida no solo en nuestras universidades, y no le voy a poner nombre, en nuestras universidades, de manera obligatoria, si queremos que este país realmente encuentre transformaciones. Si queremos. Ahora bien, entiendo que además esa metodología que se plantea desde invitación a la lectura debe ser asumida en todas las escuelas de formación o institutos superiores de formación de maestros y maestras en este país. Por lo tanto, antes de plantear mi desarrollo, quiero sostener lo siguiente. El Ministerio de Educación y el MESI deben plantearse la responsabilidad de asumir ese texto como un texto para la enseñanza, entre comillas, para la vivencia, para habilitar a sus profesores o futuros profesores y profesoras a trabajar con la literatura, no simplemente para desarrollar hábitos, sino, como decía Hostos, el gran maestro de ella, de Camila, y de su madre, y de su hermano Pedro, para reflexión, razonamiento y creatividad. Ahora bien, para mí es ella como tal una intelectual orgánica. Sin embargo, como bien decíamos, no vinimos aquí a hablar de ella, sino del texto. Y en mi caso, texto como metodología. Como bien decía Ángela y también lo dijo Jenny, se trata de un libro que está organizado por 11 capítulos o lecciones. Más que capítulos, lecciones. Porque no olviden que fueron lecciones dadas a inspectores y a técnicos de educación en la naciente Revolución Cubana, 1964. Ahora bien, ¿por qué yo veo en ese texto una metodología para vivir y hacer que el sujeto se viva desde la literatura? En el capítulo o lección número 1, referente al arte literario, la literatura como saber, que está en ese texto que yo estoy usando, que es el texto de Isodofu,
de Ifodofo, en las páginas 39 hasta las 53. Literatura como saber. ¿Qué nos dice Camila cuando plantea la literatura como saber? No es una instrucción cognoscitiva, no. Nos está diciendo que desde ella, el sujeto lector no simplemente puede estar en condiciones de conocer, sino también transformar a sí mismo y a los demás. Conocer y transformar su entorno y los otros entornos. Ahora bien, pero no basta que esto se plantee como una teoría, sino que también ella sostiene la práctica de cómo hacerlo. Déjeme decirle la verdad y me voy a confesar. Es a partir de ese libro que yo asumo desde el año 1981 el concepto de deleitar enseñando y enseñar deleitando. Porque eso es lo que sostiene ese texto en el fondo. Y eso es lo que ella plantea como elemento fundamental, como método para vivir y hacer vivir al sujeto desde la literatura. Se los voy a repetir de nuevo. Deleitar enseñando y enseñar deleitando. Es ahí donde se fundamenta ese primer capítulo que en esencia nos habla de la literatura como saber. Ahora bien, en el segundo capítulo, el arte de leer, es también un criterio metodológico hacia una nueva mirada, convocando al sujeto a no ver la lectura como algo mecánico, sino una lectura asociada a lo que se llama el placer, el deleite, porque ella está consciente que desde esa lectura vista, con esa nueva mirada, como placer y deleite, subyace una enseñanza, aunque usted no quiera como maestra o aunque usted no quiera como maestro. Ahora bien, además, en ese planteamiento de esa segunda lección, en ese texto, la autora sostiene el hecho de que en el arte de leer, el maestro ha de sostener también técnicas para su lectura. Y esas técnicas deben ser sostenidas en la praxis, en la práctica. Y como bien planteaba su hermano, del cual ella aprendió lo fundamental, que fue su vínculo con la lectura y con los libros, me refiero a don Pedro Enrique Sureña, ese vínculo, ese asociarse, esa nueva forma de leer ha de estar sostenida en el criterio de leer para vivir, de leer para soñar, de leer para que el facilitador, que con mucha razón Jenny le llamaba el mediador, ese mediador en el concepto de Jenny, que es muy válido, por cierto, debe ser el primero en sentir ese deleite, esa utopía, porque si él no es el primero, nadie puede dar lo que no tiene. Si él no lee, si él no sueña, si él no tiene placer y vinculación directa, personal con la lectura, ¿cómo va a provocar que el otro tenga una mirada diferente de amor y aprecio y gusto por la lectura o por los libros?
Pero resulta que en nuestras universidades basta, Ángela, basta con decir, y en esto me voy a tu frustratoria clase de inglés, de literatura inglesa, para mañana, léanse de la página 50 a la 55. Y tú la leíste. Y tú conoces el texto. Es decir, entonces, que ese enfrentamiento hacia la lectura que nos plantea Camila Enríquez es un enfoque novedoso que ha de ser sostenido, repito, en nuestras universidades y en nuestros institutos de formación de maestros y maestras, sino como algo obligatorio, pero sí como algo que sea parte de su rediseño curricular. Y hablando de rediseño curricular, óigame, ese es un texto provocador. ¿Qué provoca, en mi entender, desde el punto de vista metodológico? Y lo decíamos en la introducción, cuando conversábamos fuera del ambiente ya oficial de este evento. Convoca un nuevo rediseño curricular. No simplemente para ver la lectura desde otro ángulo, sino un nuevo rediseño curricular en donde el sujeto se vea inducido a entender y a entenderse a partir de la lectura, a partir de su vínculo con los libros. Y yo me pregunto, ¿y ese adulto que recibimos va a desarrollar hábito de lectura allí? Sí, pero viene con un gran vacío, que es el vacío de su infancia, y él no es el culpable. Si buscamos culpables de ese vacío que nos llega a la universidad, sin ese vínculo y esa asociación, familiaridad de él con el libro, hay que buscarlo en las políticas educativas de nuestros sistemas educativos nacionales, políticas educativas estatales. Y a eso apuntala este texto en el fondo, a nuevas políticas estatales educativas en donde el sujeto, desde la literatura, desde la lectura, pueda ver un nuevo mundo y construirse y construir otros mundos. Ahora bien, en la lección, un momentico, que me estoy auxiliando de mi celular en la parte del esquema que tengo. En el capítulo 4, capítulo 3, la lectura de la poesía, ¿verdad? Debo terminar diciendo ahí, sobre ese capítulo, que también nos plantea una manera distinta y distintiva de cómo leer la poesía, o cómo el maestro o la maestra enfrentarse ante una lectura de la poesía, que no es simplemente decodificar, interpretar símbolos, palabras, enunciaciones. No. Allí hay algo más, como bien dice Camila. Allí hay otros sentidos. El sentido de ritmicidad, el sentido estético, el sentido de la musicalidad, que no es el sentido a nivel semántico, es un sentido que va más allá del significado. Ahora bien, con relación al capítulo 4, el lector ante la poesía, el lector ante la poesía. O sea, él ya frente a ese espejo llamado poesía, a ese espacio llamado poesía, esa realidad llamada poesía,
cómo debe él asumirla en la metodología y técnica que ella sostiene. Antes de estar él frente a ella, el facilitador o el mediador previamente debe condicionarlo, debe asumirlo como su guía. Ese mediador, ese facilitador, no puede simplemente leer y ponerlo frente al lector ante la poesía, lea. No, lea usted primero como modelo, como bien decía y dice don Pedro Enríquez Ureña, cuando en el 1932, siendo ministro de Educación, planteó esos nuevos criterios que los asumió su hermana Camila. Es otra historia, que es de don Pedro Enríquez Ureña, básicamente, que ella mantiene ese vínculo con la literatura y con el hábito de leer. Es otra historia. Ahora bien, en el capítulo 5, sobre la novela, esencia y forma del arte novelístico, que está en las páginas 131 a las 144. Oye, es ahí donde ella plantea criterios metodológicos y técnicos ante la narrativa. Es decir, ella demuestra ser no una profesora como ella quería que le llamaran, Ángela, sino una maestra. Una maestra. ¿Por qué una maestra? Porque al plantear su visión de la novela y de la novelística, no solo nos deja un planteamiento metodológico frente a la narrativa, sino que demuestra su capacidad y dominio de la historia literaria, sobre todo en lo referente a la narrativa. Es decir, es una maestra con cultura, es una maestra con un saber, es una maestra que demuestra tener conocimiento a partir de lo leído, de su vínculo con el libro. No es una que está improvisando allí, sino una que también ha vivido desde la lectura, desde su visión de la cultura, esa nueva realidad. Alguien decía que era prácticamente una enciclopedia. No sé si fue... Yo creo que la gente está conectada ahí. El programa es que está, digo, él está dando la charla, pero... Perdón, se está metiendo una voz. Pero creo que está pasando. Bueno, en fin. La realidad es la siguiente. En el capítulo o lección número 6, evolución de la novela, el cuento y la novela corta, el lector de novelas prosigue esa misma metodología que nos está planteando en la lección 5. Ahora bien, ¿qué planteaba ella a esos inspectores, a esos técnicos de la naciente Revolución Cubana en el 64? Está planteando no sigan el mismo modelo de la visión educativa de Batista, sino que hay que replantearse un nuevo sujeto. Y para ese nuevo sujeto hay que partir de leer, hay que partir de la literatura, hay que partir de la nueva mirada hacia el saber literario. Por lo tanto, el hecho de que hoy no se conozca en este país tiene una razón. La razón es no volver a la educación ostosiana, razonamiento e imaginación. Es ahí
ese olvido de Camila en este país y sobre todo de ese libro en las escuelas y en los institutos de educación superior no es un olvido por olvido, no, es un olvido planificado, es un olvido consciente que viene arrastrándose de lejos, no me culpen a nadie, somos todos culpables en este asunto. Es decir, ella estuvo consciente de cuál era el papel de la literatura en la formación del nuevo sujeto de la naciente revolución cubana en el 64. Y por eso aquí, este país, respondiendo a agendas ocultas o a currículos ocultos, nunca quiso volver a plantearse la presencia de Camila y mucho menos de su invitación a la lectura. Tremenda invitación esta. Reitero, esa invitación a la lectura es un libro de metodología para vivir y desde la literatura. Bien. En la lección 7, problemas, estructura de la obra dramática, problemas característicos, el ser, el espacio y el tiempo, el diálogo, verso y prosa en la obra dramática, nos reafirma la formación enciclopédica de esta mujer que en su segundo país se constituye en un lastre de olvidos. Prosigo. Estoy casi terminando. Estamos terminando, Julio. Sí, denme 15 minutos. Bueno. Capítulo o lección 10. No, capítulo 9. La biografía, la literatura confidencial, autobiografías, confesiones, memorias y cartas. Ahí es donde realmente nos presenta las líneas metodológicas para hacer vivir y vivir la literatura, poniendo a ser al sujeto, sus autobiografías, su biografía, poniéndolo a escribir de él, sus confidencias, y no simplemente a escribirlas, sino también a leerlas. Y no simplemente escribir y leerlas, sino también a reflexionarlas, porque plantea la discusión. Bien. Sepan que son 11, voy por la 9, estoy terminando. Me está dando una clase, Julio. ¿Eh? Me está dando una clase, no. No, la clase no la dio el texto a nosotros, porque es un texto de metodologías, de vinculación y enseñanza de la literatura. Esa enseñanza entre comillas. Un momentico. Es que este asunto con estos viejevos que somos análogos, imagínate. Ahora bien, capítulo 10, el ensayo. Oye, hay que leerse ese capítulo 10 sobre el ensayo. ¿Cómo y de qué manera induce y convoca al maestro, al técnico, al especialista, al que está formando, al tutor, al padre, a la madre, al mismo sujeto, a exponer juicios de manera concadenada, a redactar criterios de manera lógica. Ahora bien, en el último capítulo, la última lección presentada por ella, que es el 11, selección de lecturas, bases para organizarlas. Oye, si eso se lee, se aplica en nuestras universidades y en nuestros institutos de formación docente, el cómo seleccionar lecturas y cómo organizarlas,
no tuviésemos hoy tanto aburrimiento, tanto truño que nos ponen los mismos estudiantes y los mismos profesores, porque se encuentran con un atropello de textos sin criterio de selección, como plantea ella, que hay que tener criterios de selección, saber seleccionar. Voy a cerrar mi exposición con mi diálogo con ustedes, amigas expositoras, amigos y amigas del público, diciendo lo siguiente. Ese manual de metodología y técnicas para vivir y hacer vivir la literatura debe ser un manual de vigencia inmediata si queremos transformar este país en eso, a través de esos niños y esas niñas que hoy, a pesar del COVID, aún tienen vida. Tiene que ser vigente y eso implica rediseño curricular, modificación de políticas educativas vinculadas a nuevas miradas hacia la literatura, hacia la cultura, hacia la lectura, hacia el libro. Y entonces termino preguntándome, ¿se podrá esto en un país donde la literatura está siendo sustituida por recetas culinarias? No, pero hay que hacerlo. Muy bien, con la exposición vehemente de Julio Cuevas, concluimos este coloquio con una mirada así desde dos ópticas académicas, la de Julio Cuevas y la de Jenny Montero, una mirada más libre, personal, que ha hecho Ángel Hernández, una perspectiva más biográfica de Camila, que en gran medida este coloquio ha sido un homenaje, un elogio, una ceremonia, una celebración a Camila, a su legado pedagógico, a su talante intelectual esta noche, y una propuesta de releer su obra, de estudiarla, y parece ser que también desde la vehemencia con que Julio ha concluido, también de difundir y redefinir y defender este texto como un manual, como una propuesta, no solo para la interpretación y el análisis de la obra literaria, sino para despertar el gusto y la pasión por la lectura y por los libros. Por eso me parece muy curioso, es curioso el hecho de que Camila Enríquez Ureña, que no fue poeta, ni novelista, ni cuentista, sino una maestra, una erudita, una gran teórica de la literatura, historiadora de la literatura, una gran conferencista. Sin embargo, cuando ustedes leen cada capítulo, ella habla desde adentro, como si hubiese sido poeta, dramaturga, cuentista, novelista, ensayista, biógrafa. Lo hace desde una perspectiva teórica, pero también desde una experiencia de una autora que parecería como que hubiera cultivado cada uno de esos géneros literarios. Cuando yo lo leí la primera vez, tuve esa experiencia, esa percepción. Y de ahí la importancia que tiene este libro, que es un libro muy, en ese sentido, que rompe los esquemas como de un libro, de un manual, de una propuesta, sino que más bien es un libro que permite crear una especie de prisma o de vasos comunicantes entre un género y otro, entre un lenguaje literario y otro. Ustedes pueden ver cómo desde el primer capítulo ella parte de las dos vertientes de la tradición horaciana, de la poética horaciana, del dulce et utile, de las dos funciones básicas de la literatura, de producir placer o deleite estético y de producir conocimiento. Y de ahí parte toda su, y expresa y demuestra toda su cultura grecolatina, toda su cultura también filosófica, desde Platón, Aristóteles, pasando por las grandes epopeyas, la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, el Quijote, etc. Y adentrándose en la tradición del siglo de oro español y también el siglo XX español, y proponiendo muchas teorías también, algunos libros que son fundamentales para conocer cada uno de los géneros literarios. Cómo uno puede conocer en un capítulo la historia de cada género literario, muy importante. En un capítulo el ensayo, ese capítulo sobre el ensayo, el capítulo sobre la biografía, es formidable. Ella es una síntesis, una historia
intelectual, literaria, pero también una teoría y una interpretación de cada género literario. De ahí entonces que este libro se transforma y se convierte en un libro fundamental para promover la lectura, para descubrir y desarrollar el arte de la lectura y de la escritura también, y para garantizar una defensa y un aprecio y un amor a la literatura, a los libros y a todos los géneros literarios. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Vi muchísimos amigos, escritores, intelectuales, talleristas, profesores, profesoras, colegas de la UAS y que se conectaron. Valentín Amaro me dice que ha sido un éxito. Llegó a 100 participantes y colapsó. Ya no soportó más y por eso mucha gente me ha escrito que no se pueden conectar. Es que esta plataforma solo permitía 100 personas. De modo que parece que en virtud del éxito que ha tenido este coloquio, vamos a tener que hacer una segunda parte, quizá con otros expositores y también discutiendo y debatiendo este mismo libro para mantener vigente el pensamiento pedagógico y el pensamiento literario de la insigne Camila Enríquez Ureña, que fue tan gran intelectual como Pedro y como Max, porque fue una gran maestra de generaciones, con un gran legado de alumnos, de un gran discipulado, tanto en Cuba como en Estados Unidos y en otros países de América Latina. Así que en nombre de la Dirección del Libro de Lectura, del Ministerio de Cultura, ¿y preguntas? Por participar. No, porque ya entonces se complicaba, ¿no? El tema de la participación, porque son muchísimas personas que querían participar, pero ya en el chat pudimos ver la participación y las opiniones de las personas que se conectaron. De todos modos, lo que podemos hacer es que para un próximo coloquio, entonces sí, vamos a hacer quizá 2 expositores o 1 y permitir un mayor tiempo para las preguntas y las exposiciones. Así que muchísimas ¿Sabes gracias. por qué te digo eso? No sé si Valentín Amaro quería decir algo finalmente, pero me parece que ha sido un éxito este coloquio esta noche, desde sus hogares, en esta época todavía de confinamiento. Y reiterarle las gracias a Julio Cuevas, a Jenny Montero y a Ángela Hernández y a todos los que de algún modo se conectaron. Y excusa a los que no pudieron conectarse porque se conectaron después que ya había llegado a 100 participantes. Agradecer a todos los que han participado de forma tan entusiasta, decirle a Ángela, a Jenny, a Julio, nuestros amigos, maestros en algunos casos, que ha sido maravillosa la participación. Las preguntas que tenían, en la medida en que fueron conversando, fueron participando, que se fueron aclarando. Y como dice nuestro querido amigo Basilio Beliar, en una próxima oportunidad seguiremos. Camila es inagotable. Yo solo digo eso, leerla, volver a leerla. Estamos detrás de una producción que se hizo en Cuba sobre ella, hecha por Raiza White, gran amiga y que vive aquí en el país. Y estamos sobre otras cosas interesantes de Camila en Cuba. Así que estén atentos. Vamos a seguir desde la Dirección General del Libro trabajando a Camila, porque una dirección que se ocupa del tema del libro y la lectura, y teniendo nosotros a Camila y este gran manual, como decían ustedes, debe ser aprovechado al máximo. Así que cedo las palabras a Basilio para que ya cierre formalmente. Gracias a todos. No, gracias Valentín, gracias a todos por conectarse. Nada, y ratificar el compromiso de continuar en una segunda etapa debatiendo este libro y conociendo la obra de Camila Enríquez Ureña. Así que muy buenas noches, sean felices, pásenla bien y nos vemos pronto. Un abrazo. Excelente actividad, Basilio. Gracias siempre. Felicidades. Igualmente. Excelente, Basilio. Ángela. Gracias, Roa. Gracias a todos. Julio, Jenny, Ahorita, Juana Montero, Basilio. maravillosa. A tu orden siempre. Excelente. Gracias, Julio. Gracias a todos, queridos amigos. Gracias, Gerardo Roa, director de la Escuela de Letras de la UAS. Don Javier, que está conectado desde Houston. Ese es mi director. Profesor de literatura Blanca Castaño. ¿Qué tal? Mi amigo Loyo. Esperamos la Perdomo, la vi segunda por ahí. parte, Basilio, la segunda parte la esperamos. Sí, Vamos sí, a tener que hacerla el próximo mes, yo creo. sí, sí. Bueno, podemos el próximo mes seguir con Camila. Sí, Es inagotable, ya yo he dicho. Bueno, eso veo. Muchísimas gracias. abrazos y buenas noches. Abrazos. Buenas, bye. Buenas noches, se le quiere.